Seguimos estando sobre la mesa y como platicábamos hace rato, hay que aprovechar que aquí tenemos al quiropráctico, bueno, del Centro Quiropráctico Veracruz y a un testimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos o conocemos a alguien de nuestra familia o algún amigo que ha tenido alguna caída o que tiene algún dolor que no le han podido diagnosticar, que no le han podido quitar. Y es por ello que me quiero volver al tema de Gerardo. ¿Cómo fue tu tratamiento? Nos acabas de decir hace rato que desde la primera vez que acudiste al Centro Quiropráctico Veracruz sentiste un gran alivio. Sí, de hecho fue... Claro, cuando llegué al Centro Quiropráctico, pues necesitaba también tener constancia, ¿no? Entonces, pero en primer lugar el alivio vino también del conocimiento de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque muchas veces sientes el dolor y no tienes la menor idea de lo que está pasando en tu cuerpo. Y como decíamos, no sabes si es muscular, ¿no? Y algo que me dio a mí mucha confianza fue en la primera cita, la forma en que el doctor me explicó lo que estaba sucediendo, el ver las radiografías, porque toda vez que vas, la primera vez te toman radiografías, después pasas con el doctor y él te explica dónde está el problema, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, y eso pues ya te da más claridad acerca de qué es tu problema y qué es lo que vas a hacer dentro del tratamiento que vas a llevar, ¿no? Entonces, tanto eso es un alivio como físicamente la disminución del dolor, que en mi caso pues sí fue muy notoria. Ya después, como en este caso pues era necesario, yo estuve yendo cada tercer día con él o 3 veces a la semana más o menos, y al cabo de 12 sesiones creo que los dolores ya habían desaparecido, ¿no? 12 sesiones después de que pensaban que lo tenían que operar. Sí, exactamente. Doctor, ¿qué tan importantes son las radiografías de la columna vertebral? Son fundamentales, son una herramienta básica para poder evaluar correctamente y de manera segura la columna vertebral de nuestros pacientes. A mí se me hace una verdadera irresponsabilidad maniobrar la columna de un paciente, o sea, hacerle algo en la columna de un paciente sin tener una radiografía, primero que nada, bien tomada y actual, ¿no? Hay veces que los pacientes están en radiografías que les tomaron hace 10 años, ¿no? Y uno les pregunta, bueno, ¿alguien más te ha mandado radiografías? Y te responden que no. Te sorprendería, quizás el 80% de los pacientes que han sido atendidos en otros sitios han sido atendidos sin el uso de radiografías, ¿no? No quiere decir que la radiografía sea la máxima herramienta, por ningún motivo estoy diciendo eso, pero es básica, ¿no? Es la herramienta básica que utilizamos en nuestro centro quiropráctico para evaluar de manera inicial el estado de la columna vertebral de nuestros pacientes. Obviamente hay pacientes que requieren otro tipo de estudios, principalmente, por ejemplo, las tomografías o las resonancias magnéticas. Son estudios ya más especializados que sí, muchas veces ya algunos pacientes ya las traen porque han sido atendidos con otros especialistas, ya tienen esos estudios y nos sirven como un complemento muy bueno para darle una idea mucho más clara de qué es lo que está pasando, darles una impresión diagnóstica mucho más completa a los pacientes, y el paciente cuando ve su problema en la pantalla es mucho más fácil entender por qué está sufriendo lo que está sufriendo, por qué se ve tan limitado y qué es lo que se va a requerir para llevarlo del punto en el que se encuentra a donde quiere llegar, ¿no? Salir de la crisis en la que se encuentra, poder volver a hacer lo que le gustaba hacer o que tiene que hacer y que no puede. Mucha gente, por ejemplo, no puede trabajar porque tiene un problema de columna vertebral. Se ven muy limitados. Acabo de atender a una persona que lleva 3 meses sin poder manejar su taxi. Imagínate lo que para esa persona representa implica el no poderlo hacer, no poder llevar el pan diario a su casa. Así es, y yo estoy acostumbrado a asumir ese reto y responsabilidad de ayudar a esas personas a regresar lo más rápido posible a poder llevar a cabo su actividad diaria, ¿no? Entonces, obviamente, queremos darle resultados lo más pronto posible a los pacientes, pero el problema es que el cuerpo no se puede apresurar, claro. La salud no se puede apresurar. Lo que puedes hacer es quitar obstáculos para que el cuerpo pueda iniciar un proceso de sanación como debe de ser y el paciente lo empieza a constatar. Una cosa es el alivio del dolor, que muchas veces los pacientes notan en algunas consultas, después de algunos ajustes, y otra cosa es el proceso de sanación que se va dando a lo largo del tiempo. Son dos cosas un poquito diferentes y que, pues, como tú viste,
en el caso del señor Gerardo, se fue dando a través del tiempo. Hay cambios que los pacientes notan desde el inicio, hay cambios que los pacientes van notando a lo largo de las primeras semanas y hay otros cambios que se van dando paulatinamente a lo largo de meses. El diagnóstico de cada quien. A mí me gustaría rescatar algo que dijo hace unos minutos, porque desgraciadamente podemos ver que estamos inundados de personas que dan masajes y tenemos culturalmente esto que no está bien, de que tenemos algún dolor, sentimos estrés, y nos vamos a dar un masaje, tal vez con las personas que no son adecuadas y en lugar de ayudarnos, nos desayudan, hablando del tema puntual de las radiografías en la columna vertebral, porque estas personas pues no nos hacen una radiografía, no llegamos y nos truenan o nos hacen una mala praxis. Mira, no quiere decir que el masaje en sí sea malo, no quiere decir que estemos en contra de los masajistas, no quiere decir, aquí a lo que voy es, mira, el hecho que tú trates la columna vertebral es algo delicado, ¿no? Es algo que requiere años de práctica, años de estudio, ¿sí? Y es algo que lo debes de hacer a un máximo nivel para poder, primero que nada, hacerlo de manera segura y al mismo tiempo que sea efectivo, ¿no? Entonces, mira, es muy fácil confundir el tipo de atención que requieres, porque principalmente cuando la persona piensa en un dolor de espalda, lo que piensa es que tú te debes de dar un masaje, ¿no? Y pues sí, muchas veces la gente va, se hacen el masaje y sienten un alivio. Sientes rica la crema cuando te la untan, huele rico y perfecto. Durante unas horas te sientes muy relajado. A los 2 días, ¿qué pasa? No ha cambiado en sí mucho. Tu columna vertebral sigue siendo sometida al mismo tipo de estrés. Los problemas que llevas arrastrando desde que te pegó aquel coche hace 10 años, desde que te caíste de aquel árbol de mango a los 18, desde que te caíste en una piedra en el río, ¿sí me explico? Traes arrastrando secuelas de esos traumas en tu columna vertebral que no fueron atendidos en su momento de manera correcta. Posiblemente en su momento el enfoque fue, primero que nada, pues descartar que tuvieras una lesión en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, hay casos de pacientes que están en volcaduras, en accidentes muy graves de pérdida total, y lo primero es descartar situaciones de vida o muerte. La columna es en segundo lugar. Si tú puedes salir caminando de un accidente, pues lo primero es ver que no tengas algún hematoma, algún problema en el cerebro, y si estás bien, perfecto, adelante. Si no tienes dolor, firma aquí y adiós, ¿no? Pero en realidad es que la columna sí sufre un daño permanente y sí se va dando secuelas a lo largo de la vida de la persona. Y nosotros como quiroprácticos tenemos el trabajo de determinar cómo atender a esa persona de un modo que le recupere lo más que se pueda la función de su columna vertebral. Toma tiempo, sí toma tiempo, pero lo hemos visto en infinidad de casos. Hemos hablado de caídas, hemos hablado de accidentes. ¿A usted le han llegado pacientes por mala praxis de algún movimiento o que fue con alguien? Digo, desgraciadamente vivimos en una cultura de que vamos con la persona a que nos truenen, ¿no? Desde niños del huesero. ¿Le han llegado pacientes con una mala praxis que le hayan provocado alguna lesión en la columna? Sí, por supuesto. Mira, yo no dudo que esa persona haya tenido una intención de ayudar a la otra persona, no fue con dolo. Sin embargo, mira, primero que nada, como mencionamos en el segmento anterior, el tú tratar tu columna vertebral sin el uso previo de radiografías ya te estás poniendo en un alto riesgo. Hay veces que hay malformaciones congénitas, hay veces que hay situaciones en la columna vertebral por accidentes, hay veces que desafortunadamente la persona está desarrollando infecciones de hueso, tumores en la columna vertebral, metástasis de cáncer, ¿no? En otros lados que se van a la columna vertebral y los síntomas son exactamente iguales que los de una persona que pasa mucho tiempo sentada y desarrolla lumbalgia. Entonces tú vas con esta persona que te dicen que te va a acomodar y en realidad él no tiene una mala... ¿Tienes una infección de hueso? En realidad sí, exacto. Entonces, lo primero que tenemos que determinar cuando tú llegas a nuestro centro quiropráctico es si eres un buen candidato o no para el tipo de tratamiento. Si tú me dices, llevo 2 semanas con fiebre, llevo 3 kilos que he bajado de peso, me siento cansado todo el día, el paciente se ve obviamente pálido, toma las radiografías y una parte de la columna no se ve como debe de verse, yo a ese paciente no lo toco. A ese paciente lo mando a hacerse una tomografía o una resonancia magnética. Y en muchos casos, desafortunadamente,
son pacientes que, pues sí, están desarrollando una infección de hueso o en casos de tumores malignos, etcétera. Son pacientes que requieren otro tipo de atención. Y todo eso se descarta al hacer una radiografía. Bueno, la radiografía es una herramienta básica, ¿no? Si tú no utilizas la radiografía, estás poniendo en riesgo tu salud, o sea, en mi opinión. Y no nada más en mi opinión, o sea, es el estándar, ¿no?, de atención quiropráctica. O sea que lo ideal sería es que si, independientemente que desde niños debemos y nos deben llevar a nuestros papás a como ir al dentista, ir al quiropráctico, ¿cómo podemos crear el hábito de acudir al año? No sé, si pisamos un escasillo, se nos torció un tobillo, sí, o si jugamos y nos dieron un balonazo sin querer. ¿Cómo podemos integrar esto en nuestra vida diaria para que eso no se vuelva más adelante un problema grave? Mira, un porcentaje de nuestros pacientes sí llegan por esa razón. Mucha gente llega y me dice, yo no tengo ningún problema, no me duele nada, quiero que me revisen la columna y quiero que me den su opinión, ¿no? Entonces, nosotros revisamos a ese paciente, hacemos una examinación física, también tomamos las radiografías que consideramos necesarias y revisamos el estado actual de la columna de esa persona. Y muchas veces encontramos detalles que si se atienden en ese momento o con las recomendaciones que le damos a los pacientes, les ahorramos muchos problemas a futuro a esas personas. Les podemos recomendar qué tipo de ejercicio no hacer, ¿no? Les recomendamos, por ejemplo, qué tipo de actividad deben de llevar a cabo recreativa, y sí les ayuda mucho, ¿no? Pero no te puedo decir que es la mayoría de los pacientes que vemos. La mayoría de los pacientes ya llegan en un estado de crisis, ya llevan tiempo sufriendo un problema el cual no han podido resolver, no lo han podido aliviar, no lo han podido corregir, y es quizás ese proceso que los abre a ir con una persona que a ellos no se les hace como algo convencional. Claro. ¿No? Ese miedo que tenían de ir, se va quitando. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, que lo estamos haciendo ya aquí sobre la mesa, es quitar el estigma de que el quiropráctico, pues de una u otra forma, no va a afectarnos, ¿no? Al contrario, que es peligroso, que hablábamos también de los miedos que tienen las personas al acudir a esto, pero si ustedes van, ya escucharon, y es por ello que a mí siempre me gusta que tengamos grandes especialistas, porque ya escucharon toda la preparación del quiropráctico, todo lo que tuvo que hacer para poder obtener su certificación como quiropráctico. Son 26 años los que el Centro Quiropráctico Veracruz lleva ejerciendo y cambiando la vida, que justamente en el próximo segmento me gustaría que usted, Gerardo, nos comentara puntualmente así todo cómo fue su tratamiento para que todas las personas que nos están viendo pues se empapen un poquito más. Nos tenemos que ir a pausa comercial, pero antes quiero invitarlos a todos a que hagan contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, en X, en Facebook. En este momento estamos en vivo, estamos como TV Azteca Veracruz en todas ellas. La importancia de tener una buena salud en nuestra columna vertebral, acudiendo al Centro Quiropráctico Veracruz. Regresamos.